¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Una información muy importante en las últimas horas en la ciudad de Río Cuarto porque cambia la concepción y el sistema que venía llevando adelante la Municipalidad de Río Cuarto con respecto al transporte. Esto es así porque hasta ahora sistemáticamente la Municipalidad de Río Cuarto, tanto este gobierno de Juan Manuel Llamosas como los anteriores, habían rechazado la idea y el reclamo que venía planteando la prestataria del servicio de la SAT Ciudad de Río Cuarto de que hubiera un aporte en subsidios para que se solventara el sistema urbano de pasajeros aquí en Río Cuarto. La municipalidad siempre lo negó y siempre dijo que no estaba en condiciones de hacer ese aporte por la magnitud que tiene el sistema de transporte y por los costos que implicaría para la municipalidad. Tengamos en cuenta que son más de 200 empleados y ayer lo que se anunció públicamente es un cambio diametralmente opuesto a lo que venía haciendo la municipalidad, porque a partir de ahora va a aportar 2 millones, casi 2 millones de pesos mensuales para solventar el sistema de transporte y, según señaló Marcelo Brezán, el secretario de Servicios Públicos ayer en conferencia de prensa, también es para evitar que la tarifa siga aumentando o que aumente de manera considerable. Tengamos en cuenta que, según las estimaciones de la propia empresa, el boleto hoy debería estar alrededor de 165 pesos, una cifra muy complicada de afrontar para los trabajadores. La municipalidad va a poner 2 millones de pesos, así se va a complementar con 2 millones de pesos que pone el gobierno provincial y que se suman a los subsidios nacionales, que en su gran mayoría, incluso por resolución nacional, deben estar destinados al pago de los sueldos. Los 2 millones que pone la municipalidad, ¿de dónde surgen? De una resolución, la resolución 29 emitida por la Secretaría de Transporte de la Nación, que establece que aquellas jurisdicciones que reciban subsidios al transporte deben hacer un aporte equivalente al 50% de lo que pone el gobierno nacional. Vamos a hablar con la empresa, ahora con el vocero de la empresa, para ver cómo recibieron este anuncio. Si es un anuncio que erradica los inconvenientes financieros que tiene el servicio o si todavía falta. Estamos en comunicación con Alejandro Ugalde, vocero de la SAT. Alejandro, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, Alejandro, ha habido un anuncio, ha habido un cambio de concepción de la municipalidad con respecto al sistema de transporte. Hasta ahora se había negado a aportar fondos propios para sostener el transporte urbano de pasajeros y ayer anunció un subsidio de 1.930.000 pesos mensuales. ¿Cómo recibieron este anuncio? ¿Es suficiente? ¿Es un anuncio que alcanza a cubrir los baches financieros que ha generado la crisis económica por un lado y la situación de pandemia por el otro? A ver, el aporte que hace la municipalidad ahora es un poco ya una obligación que viene desde la resolución que usted bien decía, la 29, de la Secretaría de Transporte de la Nación, donde empieza a obligar a las jurisdicciones a que cada uno aporte a su sistema de transporte. Los números no son lo que estaría dando la resolución, pero por otro lado, si tomamos la foto abril 2020 a abril 2021, a la empresa les están faltando 2 millones de pesos por los recortes que ha tenido el subsidio y los reacomodamientos que ha ido a través de la política nacional, que baja a la provincia y de ahí a las municipalidades. Si mal no tengo entendido, para ponerle cifras a esta situación, el año pasado, a mayo de 2020, la provincia hacía un aporte en subsidios que recibía la empresa SAT de unos 6 millones de pesos. Estoy diciendo cifras redondas, ¿no? Cifras globales. Una primera redeterminación bajó la cifra a 4 millones mensuales y una segunda redeterminación lo bajó a 1.900.000, 2 millones mensuales, que es lo que recibe hoy la SAT. Esto estaría llevando la cifra a 4 millones, es decir, al primer ajuste. Todavía faltarían 2.100.000 para llegar a la cifra de mayo de 2020 sin considerar la inflación, ¿no?
Sí, por supuesto, porque todo lo que los aportes estatales desde el 2019 no han tenido movimiento. O sea, sigue siendo la misma torta que la han ido repartiendo en forma diferente. Por eso que cuando a través de las resoluciones fueron cambiando los sistemas de distribución, hoy la empresa, no solamente la SAT, todos los que son las empresas urbanas del interior, han tenido una merma, que el número finito son 2.164.000 pesos menos lo que está recibiendo, por supuesto sin contar la inflación. Ya hay otros municipios que están adelantando fondos, que están subsidiando a las urbanas del interior. Es decir, para cubrir lo del año pasado hay que poner, de algún lado tiene que salir 2.100.000 más. Sí, lamentablemente no contamos con lo que nosotros nos gustaría tener, que es el corte de boleto. El corte de boleto ha caído abruptamente, a pesar que la empresa ha decidido por política incrementar los servicios. Estamos entre un 65 y un 70% de los servicios prepandemia, pero no, el corte de boleto está muy lejos de lo que era entonces, por lo cual sigue existiendo ese desequilibrio. Y como bien usted lo decía, hay resoluciones que obligan a las empresas a destinar lo que es la compensación tarifaria a cubrir el salario. No se está trabajando con el 100% de los trabajadores, pero sí hay que pagarle el sueldo al 100% de los trabajadores. Entonces las ecuaciones por ahí empiezan a no cerrar. Alejandro, ¿y cómo se cubre ese faltante de 2.100.000 pesos, teniendo en cuenta lo que usted decía, ¿no? Que tampoco se puede suplir por el lado de corte de boletos, porque si bien el sistema está reintegrado en su gran mayoría, en el 67%, según decía usted, los cortes de boleto no están en los niveles que deberían estar, principalmente también porque hay cierto temor de la gente, ¿no? Se ha dicho durante la pandemia que el transporte público es uno de los focos más inseguros que puede haber en cuanto a la pandemia. ¿Cómo se suple esa falta que no se tiene ni por los subsidios nacionales ni a través del corte de boleto? Bueno, indudablemente hay que hacer un poco de equilibrio para llegar. Se está cumpliendo con las obligaciones laborales y lo mínimo indispensable para circular. Hoy no se está pensando en la renovación de unidades porque no dan los números para renovar unidades, para reinvertir en la empresa, con lo cual eso trae consecuencias a mediano plazo y a largo plazo porque significa y se traduce una descapitalización por parte de la empresa. Entonces, por eso es que se pidió el incremento tarifario sin poner monto, porque más allá que la minuta de costo da lo que da en todos lados, arriba de los 160 pesos, sino que establezca el municipio un importe como para ayudar en esta coyuntura a mantener la empresa, a mantenerla como está. Y después veremos cuando termine todo esto qué es lo que se puede hacer. ¿Y cómo tomaron la decisión hecha pública ya por el gobierno de por el oficialismo, mejor dicho, en el Consejo Deliberante, de no aprobar un aumento tarifario en este contexto? En realidad no nos han comunicado formalmente, porque lo que nos comunicaron fue y nos invitaron a participar en una reunión técnica donde les pusimos los números de la empresa, cómo daba la minuta de costo, y ellos quedaron comprometidos a estudiar y cualquier duda nos iban a consultar. Es decir, ellos vieron cuáles eran los números reales, se explicó con manzanita y perita, como se dice, cuál es la situación, cuáles son los costos, cuáles son los ingresos, y bueno, estamos esperando a que el Consejo resuelva. Por ahora no hay una resolución formal que no nos hayan comunicado, ni por el sí ni por el no. Esta es una pregunta más relacionada a la cuestión sistémica del transporte, ¿no? ¿Puede funcionar un sistema que está en manos privadas, que necesita de pasajeros que paguen un boleto, pero que a la vez requiere de enormes sumas de dinero del Estado, porque si no es inviable, digamos, no puede sostener ni la cantidad de unidades en la calle, ni la cantidad de empleados, ni la estructura que tiene el transporte como servicio para prestar precisamente el servicio que presta todos los días en la calle?
La verdad que todo este tiempo ha sido muy difícil, ha puesto por ahí, ha desnudado los problemas los problemas que ya de fondo tenía el sistema de transporte. Pensemos que es un servicio público en manos de privados, y creo que esto va a ser un antes y un después. Yo creo que no vamos a tener el transporte como se concebía antes de la pandemia, va a haber cambios necesarios que van a tener que venir, se va a tener que reestructurar todo, y bueno, a partir de estas reestructuraciones y estos nuevas normalidades que se pueden llegar a venir, creo que va a haber que buscar el equilibrio, porque en todas partes del mundo el transporte subsidiado, porque el Estado lo utiliza como política, entonces tiene que partir del Estado que defina cuál es el transporte que quiere y a partir de ahí entrar a ver todas las otras variables para una mejor prestación para el usuario, siempre pensando en eso. Con respecto al sistema de transporte que quiere el Estado riocuartense, el gobierno, mejor dicho, de Juan Manuel Llamosas, anunció en estos días, junto con este anuncio de que va a aportar casi 2 millones de pesos por mes, el hecho de que para el año próximo, el 31 de diciembre vence la concesión del servicio, va a llamar a licitación pública para que de allí surja la prestataria del servicio. Ustedes han expuesto públicamente que están a favor, que ven bien que haya una licitación. ¿No les llama la atención el contexto en el que se produce ese anuncio con un sistema funcionando no a pleno y en un contexto muy difícil para llevar adelante? A ver, por ahí se pueden hacer análisis políticos del momento, de la oportunidad. Yo creo que, y lo he dicho otras veces, y la empresa así lo entiende, es que las licitaciones me parece que vienen a poner claridad dentro de un sistema golpeado, porque ahí realmente el Estado va a definir cuál es la política que quiere para el transporte, cuáles van a ser las necesidades que quiere cubrir como transporte, y a partir de ahí uno se va a presentar dentro de la licitación sabiendo cuáles son las reglas de juego y cómo va a afrontar esto. Por eso el análisis político, si es conveniente o no es conveniente el momento que lo dicen, la verdad que a nosotros no nos tendría por qué interesar, simplemente nos interesa que sí, que haya políticas claras, y la licitación es uno de los instrumentos para tener eso. La escala de mercado que tiene Río Cuarto en cuanto a servicio de transporte, ¿daría para que la licitación se haga por sectores o por líneas o debe hacerse como un todo, como es ahora, no? Por eso, hay que ver cómo lo define el Estado. Si nos preguntan a nosotros, yo creo, y yo por ahí también por el conocimiento, la ciudad, por sus dimensiones, porque todas las líneas terminan chocando, por así decirlo, en un mismo punto, creo que dos empresas me parece que no sería lo óptimo por la cantidad de habitantes. ¿No? Pensemos que en Córdoba tienen 3 empresas con 1.800.000 habitantes. Entonces, normalmente en las localidades, en las ciudades del interior, Villa María, San Francisco, normalmente hay un solo prestatario porque es la forma de optimizar el servicio. Alejandro Ugalde, muchas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Ha sido un gusto. Por favor, gracias a usted. Que tengan. Alejandro Ugalde, vocero de la empresa de transporte SAT Ciudad de Río Cuarto, que tiene a su cargo el servicio de pasajeros urbano aquí en la ciudad y que esta semana ha sido el centro de la escena en materia de agenda pública e informativa. Por estas dos cuestiones que hablábamos. Por un lado, porque el gobierno anunció primero que llamará a licitación, algo que va a ocurrir por primera vez en los 60 años que tiene el servicio de transporte aquí en Río Cuarto, es decir, a través de una compulsa pública va a surgir la prestataria del servicio en un esquema que todavía no está definido. No se sabe si se va a licitar como un todo la ciudad, como actualmente es, si se va a hacer por líneas o por sectores, pero sí está la decisión tomada de una licitación. Pocas horas después se conoció este otro anuncio de un subsidio de casi 2 millones de pesos mensuales para el sistema de transporte y la empresa está diciendo que todavía falta bastante para cubrir los 6 millones que recibía de parte de la provincia hace poco menos de un año. En total ahora va a estar recibiendo 4 millones de pesos y la empresa está planteando que está faltando estos 2 millones para poder cubrir los 6 millones que recibía de parte de la provincia hace poco menos de un año. En total ahora va a estar recibiendo 4 millones de pesos y la empresa está planteando que está faltando estos 2 millones para poder cubrir los 6 millones que recibía de parte de la provincia hace poco menos de un año. En total ahora va a estar recibiendo 4 millones de pesos y la empresa está planteando que está faltando estos 2 millones para poder cubrir
lo que recibía hace menos de un año, sin tener en cuenta ni siquiera la inflación, y está planteando también un aumento de la tarifa para llevar por lo menos el boleto a 50 pesos, algo que el gobierno no quiere en este contexto en el que el servicio está menguado, porque todavía no están en la calle todas las unidades, sino el 67% según dice la empresa, y esta es la discusión con varias aristas que se está produciendo en estos momentos en Río Cuarto con respecto a un servicio esencial, ¿no? El servicio de transporte urbano. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.